Nos volvemos a encontrar, querido solitario, querida solitaria. Volvemos a estar aquí juntos. Ya son 3, o esta es la tercera vez. Ya empezamos a conocernos. Fijaros, estas historias, estos relatos que voy contando forman parte del recuerdo de todas aquellas cosas que decía pero que nadie escuchaba. Todo aquello que comunicaba pero que nunca sonaba. Todo lo que sentí sin que llegase a saberlo nadie. Es simplemente la expresión de una cobardía. Es simplemente la expresión de mi cobardía, de mi timidez, la justificación y sobre todo la forma de expresar todo aquello que sentí y que nunca pude decir. Porque a veces la vida nos da regalos que con el paso del tiempo nos damos cuenta de su valor. Yo descubrí que los recuerdos guardados en imágenes, en sonidos, en olores, eran los mejores. Todas esas experiencias forman parte de mi vida y me formaron como persona. Forjaron mi carácter, como se dice a veces. Pero ¿qué hubiera ocurrido si alguna de estas palabras silenciosas hubieran llegado a salir y a llegar? Nunca lo sabré. Hace muchos años gozaba de una extraña libertad. Gozaba de una esperanza, una alegría, un regalo diario, un kilómetro de magia, de aventuras, de emociones, un kilómetro que cada día lo recorría 4 veces, 2 para ir y 2 para volver. En el camino del colegio, quizá uno de los momentos más felices de mi vida, el ir y volver andando. Esa libertad, esa aventura diaria, ese cruce de personas, ese encuentro con animales, con personas, con árboles, con la nieve, con el agua, con el sol. Me hacían observar cosas que difícilmente se me olvidan ahora. Ahora vivo en una ciudad bella, pero entonces era aún más hermosa. Pues cada día, camino del colegio, tenía y encontraba nuevas aventuras, todas nuevas. El río era la guía y su entorno todo un mar de posibilidades. Durante años ese camino había sido el campo de entrenamiento de fútbol, de baloncesto, de mejorar mi bote de balón, de tirar la peonza, las canicas, las chapas. Si iba por la vera del río, podía ocurrir de todo. Desde encontrarme un rebaño de ovejas, incluso ver el parto de alguna, a encontrarme jeringuillas de las antiguas por la toma de droga, esas que se llevaron casi una generación. Subía escalando, peleaba con los montones de hojas en otoño almacenados o amontonados por el viento o incluso por la gente que los limpiaba. Me tiraban ellos, daba las patadas, evitaba castañazos que a veces en otoño caían con mucha fuerza desde esos inmensos castaños de América. A veces incluso pasaban con
convoys de tanques. Y probábamos a ver cómo explotaban las castañas al pisar o al ser pisados por esos tanques, pues las orugas. Esos caminos iban acompañados de trascendentales conversaciones con nuestros amigos de viaje. Cartas de motor, de aviones, de coches, con características de cada... con cada las características que te las terminabas aprendiendo de memoria. Cilindrada, potencia, velocidad. Las canicas. Volvíamos a las canicas. Era un tiempo aprovechado. No, lo siguiente. Pero el tiempo pasaba y empezamos a descubrir un mundo nuevo. En dirección contraria pasaban otras personas. Hasta no sé qué momento, totalmente inadvertidas. Pero un día nos empezaron a llamar la atención. Era eso, un cruce, como las justas medievales. Ellas con sus carpetas y sus uniformes oscuros frente a nosotros. Nosotros éramos indefinibles. Camisas por fuera, zapatos destrozados por el fútbol, y sin saber que al tiempo que observábamos, ellas también nos observaban. Esas justas de 100 metros, era importante hacerlas en superioridad numérica, porque también descubrimos otra cosa, o yo descubrí otra cosa, la timidez. Esa vergüenza que nunca tuvimos y que de repente nos sobrepasaba. El no poder mirar, aunque quisieses. El acelerar el paso, el enrojecer. Durante esos primeros cruces, entre álamos, entre castaños, entre edificios ruinosos, de frente, salíamos airosos y todos empezábamos a conocer la belleza de las mujeres y la necesidad de observarlas. Apenas eran unos segundos, pues igual no volvías a coincidir en días. No había comunicación, no habían palabras, no había nada igual. Una sonrisa, una mirada. Pero esa mirada expresaba mucho más que 1000 letras. Aunque lo normal era ser invisible, recibir indiferencia, no existir. Eso llevaba yo pensando un año. Yo, sin saberlo, era enamoradizo. Y mis ojos ya se habían posado en una jovencita, rubia, de ojos azules, menudita y sonriente. Era inalcanzable, porque yo a mis 14 o 13 años, no recuerdo, ya tenía 16, y poco podía hacer más que quedarme absorto con su belleza. En aquella época no era fácil saber el nombre. No existían las redes sociales, ni los teléfonos móviles, ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Igual tardabas años o meses en conocer el nombre y lo preguntabas discretamente para que nadie supiese que estabas interesado. O te llegaba por casualidad. Y eso se hacía con el fin de evitar que la gente supiese que estabas enamorado, colado, o como decíamos en aquella época, estar por ella. Mis palabras y mis pensamientos solo azotaban mi mente. Recuerdo que esa rubita, que yo pensaba que estaba enamorado de ella. Recuerdo que
perfectamente aquel día. Aquel día iba ella y iban 3 personas más. Parece mentira que hayan pasado más de 30 o de 40 años. No, 30. Junto a ella iba una persona, andarina, una mujer con una sonrisa en la mirada y una mirada que te hacía sonreír. Desvié la atención y, wow, en aquel momento la vi por primera vez y vi que me miraba sonriendo. Ella caminaba junto a las otras, pero destacaba de lejos en su forma de andar, en su forma de caminar. Elevaba su paso haciendo mover su cuerpo con una alegría, con una felicidad, con una originalidad. Era distinta. Con la distancia, con los libros apretados contra su pecho y el pelo suelto, calcetines negros, falda negra y blusa blanca. Quiero recordar aquello, soñando que ella me miró, pero que yo estaba saltando fuentes. Así que no entendí esa mirada, porque el tiempo se paró. Y fueron unos segundos eternos que todavía recuerdo. Sus ojos se clavaron en los míos, nos miramos, nos comunicamos, hablamos durante horas solamente por esa mirada. Y no nos dijimos nada. Un día, otro día. Todo cambió en ese momento. Yo ya no volví a ser el mismo. No. Cada día esperaba ese cruce con miedo pero deseo. Buscaba estar acompañado por alguien para que mi mirada se perdiese entre los demás. Y si iba solo la veía de lejos y al acercarse bajaba la mirada y aceleraba el paso, sin mirar nunca para atrás. Bueno, sí, miraba, cuando habían pasado 30 o 40 metros, para que ella no sintiese o no viese mi interés. ¿Cuánto duró esto? Muchos años. Durante los primeros, ese cruce diario era el momento más alegre y deseado. Podía haber cruce de miradas, podía no haberlo, pero siempre lo había. No nos saludábamos, no nos decíamos hola, pese a que nos conocíamos. Éramos 2 personas ignorándose sin ignorarse, diciéndonos todo con la mirada. Y por lo menos una de ellas actuando para que eso pareciese otra cosa. Con el paso del tiempo hubo alguna mirada más. La mía tímida y furtiva y la suya dominante, controladora, sabiendo lo que yo sabía. Lo sabía perfectamente. Crecimos juntos en esos cruces. No sé en qué momento empezamos a saludarnos. Ya uno tenía 17 años. Y cada vez que me encontraba en un sitio distinto del camino con ella, mi corazón sufría un vuelco. Me cambiaba el día. Su sonrisa era cada vez más hermosa.
sus curvas, wow, cada vez más acentuadas, su pelo cada vez más moreno, y yo cada vez más cobarde. Siempre su sonrisa. Todavía la recuerdo y iluminaba todo. Me costaba hasta decir hola. Mi cuerpo, incluso después de tantos años cruzándome con ella, me seguía obligando a acelerar el paso cuando la veía. Su belleza me abrumaba. Pero cada día de esos en los que fue la mujer de mi vida, se me ocurrieron miles de piropos, de conversaciones, de palabras. Yo soñaba con que ella me escuchase y escucharla a ella. Fueron años donde en el fondo nos buscábamos. Porque yo sigo soñando que ella soñaba o que ella pensaba lo mismo que yo, como si fuéramos almas gemelas, que no podíamos juntarnos. Cuando terminé el colegio, esos cruces se perdieron, algo de mí también. Soñaba con que aquello no acabara así. Mi ciudad no era una ciudad grande, y antes o después nos volveríamos a cruzar. Albergaba ese anhelo. Una conversación donde solo confirmase que su mirada decía lo que yo llevaba años pensando, escuchando, donde ella me revelase que también se aceleraba con mi presencia, donde me mostraba su enfado por mi cobardía y su enfado por su cobardía, por mi silencio y por su silencio, donde me decía que ella también me amaba en silencio. Un día me llegó la noticia de que había fallecido. Nunca compartimos una palabra, aunque durante años nuestras miradas, lo repito, nos dijimos de todo. Nunca sabré qué pensaba ella. Lo único cierto en esta historia es que fue mi compañera de camino, fue mi sonrisa, fue mi motor para cada día volver al mismo camino y hacerlo con ilusión. Solo sé que ella fue la mujer de mi vida y yo fui un estúpido porque el miedo a perder lo que tenía me impidió tener algo. Y esto es, queridos solitarios y solitarias, una de las historias de amor más grandes que he tenido en mi vida. Os parecerá poco. A mí me parece mucho y cuando lo leo, lo escucho y lo visualizo, no sé si es maravilloso o es triste, pero es lo que es. Gracias por estar ahí y escucharme. Buenas noches.